Y no dudamos que en el tiempo justo va a llegar esa bendición a tu vida. Que el Señor nunca llega antes y nunca llega después. Siempre llega a tiempo. Y siempre llega a tiempo porque como hoy lo vamos a platicar en la reunión de oración. Si nosotros tenemos fe como un grano de mostaza, que es un grano pequeñito, el Señor eso necesita, solo eso necesita, creer y tener una fe como un grano de mostaza, para que el Señor pueda obrar y trabajar y hacer llegar esas peticiones de oración sean cumplidas, tanto de salud como de provisión económica, como en la provisión familiar, con las relaciones familiares. Hola, ¿cómo están? En el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 19, dice: mi Dios pues suplirá todo lo que les falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios deja aquí bien claro que no es mezquino a la hora de darnos su provisión. Él da con toda generosidad y sus riquezas en gloria abarcan todas las riquezas de la creación. Así que no hay nada que tu Dios no pueda proveerte. Él te provee de todo lo que necesitas. Y escrito está que el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos va a dar todas las demás cosas? Pero para ver esta palabra en acción, nosotros tenemos que hacer todo lo que está escrito en la palabra de Dios para prosperar. Así que pongamos en acción la palabra y siembra tus diezmos y tus ofrendas. Hasta pronto. Buenos días. Sean ustedes bienvenidos al Foro Conecta Dios. Esta es su casa. Bienvenidos. En este día vamos a recibir la palabra que viene directamente de un Dios vivo, que es nuestro Señor Jesucristo, a través de los pastores Alberto y Vero García. Y quiero decirte que este día tú vas a recibir una contestación a esa pregunta que tú le has estado haciendo a Dios. Esa pregunta, esa duda, esa problemática que tú tienes, hoy va a ser respondida. ¿Y sabes quién te la va a responder? Nuestro Señor Jesucristo, utilizando a la palabra que va a ser en este día dada por los pastores Alberto y Vero García. Yo te invito a que continúes con nosotros y vamos a ver lo que este día nos va a hablar nuestro Dios Todopoderoso. Hola familia, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes de nuevo.
Hoy el mensaje quiero dirigirlo a un cuestionamiento que últimamente me están haciendo varios pastores, con los cuales convivo como compañero de milicia y también como Timoteo, coordinador de sus vidas y de las iglesias que ellos dirigen. Me han hecho todos ellos la misma pregunta, en el sentido de que se ha venido abajo las iglesias. De hecho, Vida Cristiana, un programa que saca estadísticas, han dicho que han cerrado más o menos un 30% de las iglesias que se tenían antes de la pandemia. Y a través de esta pandemia, un 30% ya no regresó a sus reuniones. Y ahora, cada una de las iglesias que sí tienen sus reuniones, muchas de ellas han tenido un 50 hasta un 30% de asistencia y no saben cómo levantar la asistencia o levantar la fe de nuevo a muchos congregantes que, después de haber oído que se murió fulano, que se murió sutano, tienen el miedo a regresar, contagiarse de esta pandemia y también padecer, ¿verdad?, alguna muerte o infectar a otros. Y lo que yo les puedo decir y les he dicho es que hay que entender que este virus y unos más que están por ahí ya es crónico, va a ser recurrente, ¿no? Y que podemos entender que esto va a ser un ciclo que se va regresando, es un ciclo continuo, el cual no creo que se vaya a terminar. Por decirlo así, antes de lo que fue lo más fuerte de la pandemia al principio de este año, diciembre y enero y febrero fueron meses muy, muy terribles para el mundo entero, ¿no? Y hubo mucha gente que se enfermó y mucha gente que murió. Posteriormente, marzo, abril, mayo, la pandemia bajó y comenzaron a abrirse un poquito y nos pusieron semáforo amarillo y la iglesia comenzaron a regresar algunos, pero ya no todos. Ya cuando está más o menos la iglesia volviendo a superar el momento, junio, julio y agosto hasta septiembre, viene otra vez la pandemia y vuelve a regresar aquello, y muchos al oír otra vez que se enferman y que mueren, algunos congregantes dejan de asistir y se baja otra vez la asistencia a las reuniones, y posteriormente lo que ya vimos y que estamos viviendo ahora, regresamos a un octubre, noviembre y ya parte de diciembre, donde ya estamos hasta el semáforo verde. Y ahí vuelve otro número, pero ese número, otra vez que estamos difícilmente, con mucho trabajo y mucho esfuerzo, volviendo a traer a la iglesia en diciembre, que comienza otra vez a subir, enero y febrero, como el año pasado, donde viene la cuarta ola, que le llaman así, va a volver a golpearnos a nuestras iglesias. ¿Qué hacer? Es la pregunta que me hacen. Y yo, lo que hemos vivido en la iglesia de Tlacomulco, y ahora que tenemos estas reuniones virtuales en el Foro Conecta a Dios los domingos a las 11, donde hemos orado por sanidad, yo puedo decirles esto: hay que aprovechar estos momentos donde volvemos a tener a la gente en nuestras congregaciones para hablarles de algo muy importante. Como dice en 1 Corintios 13, y veíamos, hay tres cosas importantes: la fe, la esperanza, que viene siendo confiar en que Dios va a cumplir sus promesas, y el amor. Por lo mismo, en estos tiempos en que, estos periodos que nosotros tenemos que hacerlo como surfeando esta pandemia, en estos momentos en que tenemos a la iglesia presencial, tenemos que hablarles de la fe, de una fe, pero una fe que no duda. Tenemos que generar una plataforma en nuestros congregantes de creerle a Dios, pero esto ya no puede ser a la medida de una doctrina o de una buena predicación. Porque hay un montón de buenas predicaciones. Vaya, no vamos a competir con esos grandes predicadores que están en YouTube, sino tenemos que mostrar en nuestra iglesia que no solamente son pláticas,
predicaciones, sino que en nuestras iglesias, ahora que están presenciales, el poder de Dios se manifiesta en forma clara y decidida. Hemos apenas platicando, haciendo un recuento de lo que hemos vivido, no hemos perdido a un congregante en sí en nuestras iglesias, porque nuestros congregantes ya tienen un WhatsApp, ya tienen una dirección ID de Zoom, donde pueden conectarse con un grupo de hombres y mujeres que están desarrollando sus dones de 1 Corintios 12, donde hay palabra de ciencias, sabiduría, palabra de fe, palabra de sanidad, de milagros, de dones de discernimiento, de lenguas, de interpretación de lenguas, donde se manifiesta la presencia de nuestro Señor Jesucristo. En Él estaban los 9 dones, pero ahora tenemos el reto en nuestras iglesias de tener que identificar en nuestros congregantes quiénes se mueven en este dones y posteriormente desarrollarlo y finalmente hacerlos que los apliquen para el beneficio de todos los que estamos perteneciendo a esa iglesia. De tal forma que ahora cuando están presenciales, nosotros les estamos presentando testimonios fieles de cómo Dios se ha manifestado en los momentos más críticos. Acabamos de subir hace unas horas el testimonio tremendo de una sanidad de COVID, precisamente, donde esta personita, una mujer de edad, ya estaba oxigenando a menos de 80%. Nos hablaron porque ya la iban a llevar, de hecho la llevaron al hospital, y usted puede ver ahí en los videos cómo tiene los dedos y las uñas ya moradas de la falta de oxigenación. Y cuando comenzamos a orar, como usted lo ve ahí, juntamente con un grupo, comenzamos a orar por ella, el Espíritu Santo la tocó y el Espíritu Santo la sanó. Él no podía ni respirar. Cuando nos hablamos por primera vez en ese Zoom, usted la puede notar que ni siquiera puede hablar de la falta de la oxigenación. Termina llorando y termina riéndose a carcajadas. Para respirar en carcajadas es difícil, porque el Señor la había tocado y la había sanado. De ella misma dice que cuando ya la llevaron al hospital no le trataron el COVID porque estaba sana de COVID, le trataron su riñón, que ahí tenía otro problema. Y ella da el testimonio de cómo fue tocada por el Espíritu y fue sanada en forma instantánea. Cuando nuestras iglesias ven esto, ahora que están presenciales y les podemos presentar testimonios vivos del poder de Dios y les podemos dar una ID de Zoom o les podemos dar un WhatsApp para comunicarse con este grupo que se ha formado y que ha desarrollado los dones del Espíritu Santo, para que en un momento de crisis puedan comunicarse y podamos orar por ellos y ellos ser sanados, eso le va a dar fe a la iglesia. No son tiempos ya donde podemos identificar que podemos predicar solamente el Evangelio o que podemos hacer una simple doctrina o podemos hablar doctrinalmente del poder de Dios, sino ahora lo que ya nos toca no son como antes, no son momentos como antes. Ahora, en medio de esta tormenta, tenemos que presentar a un Dios vivo, sí o sí, un Dios donde se manifiesta a través de tu fe, un Dios que nos dé confianza de que Él va a obrar las promesas que ha dicho, y un Dios que se manifiesta en amor por cada una de las personas. El reto de todos los pastores es de que no se muera nadie en nuestra iglesia, porque al morirse a alguien o enfermarse a alguien de los miembros de nuestra iglesia, no puedo hablar de los parientes de los miembros de la iglesia, sino puedo hablar de los miembros de la iglesia. Si se nos muere una persona, eso repercute en toda la iglesia y obviamente viene desánimo, ya no les da mucho pensamiento o mucho que pensar para ir a las reuniones presenciales, porque se pueden infectar o pueden infectar a su familia. Pero si tú les muestras que Dios, a través de una iglesia donde varios miembros de esa iglesia se mueven en los dones del Espíritu Santo, y que ellos al orar se ve la manifestación poderosa del Espíritu Santo, se ve lo sobrenatural, eso le va a dar confianza a la iglesia de que aunque el virus los toque,
eso no va a terminar en una muerte o va a terminar en un suceso trágico, porque el poder de Dios está en esa congregación. En Marcos capítulo 9, del versículo 23 al 24, Jesús les dijo a sus discípulos y a las personas que lo seguían: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Y qué es lo que está faltando? ¿Por qué la gente deja de ir? ¿Y por qué la gente tiene tanto temor de estar presencialmente en la congregación? Porque no creen. Porque han visto solamente palabras, porque solamente han oído mucha doctrina, pero no es el momento de hablar solamente doctrinalmente. Claro, tenemos que llevar a la gente a la salvación, pero siempre en cada reunión tenemos que manifestar el poder de Dios. Apenas el domingo pasado que estuvimos en nuestra reunión de Zoom de sanidad y de milagros, se conectó una jovencita, que también ese video finalmente lo vamos a subir, que le habían salido 2 tumores en su pecho izquierdo y un tumor en lo que es su tiroides. Y había otros tumores ahí que la iban a revisar, le iban a hacer una tomografía. Y estaba muy triste. Ella es inclusive egresada de un instituto bíblico de Hispana, de Estandarte para las Naciones, ahí en Amistad de Puebla, y estaba muy afligida su papá. Se conectó precisamente para recibir una oración. Fue increíble cuando oramos, todo un grupo de todas estas personas que ya están desarrollando sus dones, que están desarrollando su identidad espiritual, porque cada uno de ellos tiene una verdadera identidad dentro de sí, una identidad del don de ciencia o el don de fe o el don de sabiduría. Tienen una identidad preciosa en el Señor. Es como Dios los ve, es como Dios los ubica. Y ellos están viendo hacia su interior, no están viendo a su exterior. Lo padre con esto es que cuando estamos en un formato virtual, es que no hay lucha por quedarse con el edificio, por decirlo así, o quedarse con las sillas o con el podium de ese lugar, porque no hay podium, no hay sillas, no hay iglesia. Por lo tanto, muchas veces en lo que sucede en la iglesia es que los miembros tienen puestos los ojos sobre el podium, sobre la iglesia, quién se va a quedar, quién va a ser el nuevo pastor, quién va a ser el nuevo ministro, quién va a ser el más popular. Y como acá estamos virtuales, pues no tenemos nada que ofrecerles más que su crecimiento espiritual. Y al estar todos enfocados en mirarnos a nosotros en nuestro interior y ya no en mirar el exterior, queriéndonos quedar con algo, sino queriéndonos desarrollarnos a nosotros mismos en nuestra identidad espiritual, se forma un ejército tremendo, invencible, fuerte. Están desarrollándose a sí mismos, creciendo en el espíritu. Y cuando ese crecimiento lo enfocan a una necesidad, como fue el caso de esta jovencita con esos tumores, comienzan a orar en otro sentido, deseando que realmente se sane, que su corazón, el amor de ellos que sale no es sobre la iglesia o por el edificio, sino el amor que sale de ellos es porque ella se sane. Esa jovencita no puede vivir con esos tumores, no puede meterse a una quimioterapia, no puede meterse a una operación. Ella tiene que salir, seguir haciendo su vida también normal y su vida espiritual, aunque tenga esta enfermedad, pero tiene que seguir, porque voy a orar por ella para que sea librada de este mal, de este azote y comience su vida normal. En ese enfoque todos comenzamos a orar. Toda una sesión de 1:30 orando por ella y orando por otras personas. Al final, como usted lo va a ver, le pedimos el testimonio, que vaya y se cheque en el baño cómo están esos tumores. Ella va, se checa y al regresar nos dice esta noticia, y usted lo va a ver ahí: pastor, ya no tengo nada. En minutos, esta joven fue sanada. Viene la alegría a su papá,
viene la alegría a su mamá, viene la alegría a la familia, ese azote se fue de casa y viene la paz. Eso, iglesia, es lo que tenemos que lograr hacer. Que en nuestras congregaciones, en nuestras iglesias, se manifieste el poder de Dios. Que el crecimiento ministerial de las personas, o como le llaman el discipulado a las personas, no sea pórtate bien. Mira, yo te voy a ayudar para que seas un buen esposo, para que seas una buena mujer, para que lleves bien a tus hijos, para que tengas una buena economía, para que seas un hombre de bien, para que la sociedad te reconozca como un hombre bueno o una mujer buena. Ese tipo de discipulados para estas épocas ya no. El discipulado que ahora se requiere es que salga de ti esa identidad celestial que está en ti, porque la iglesia te necesita. La iglesia necesita tu palabra de ciencia. La iglesia necesita tu palabra de fe, de sabiduría. La iglesia te necesita empoderado por el Espíritu Santo. No como esa persona normal que eres, sino empoderado por el Espíritu Santo. Y juntamente con los demás, unidos en un mismo sentir, en una misma necesidad, podamos romper la obra de las tinieblas, como lo hizo Jesús. Y que ellos vean que Jesús está en casa, que Jesús está en la barca, que Jesús va a calmar la tempestad, va a calmar el mar embravecido y te va a llevar a buenos rumbos. No son tiempos donde el mar está tranquilo. No son tiempos donde hay una laguna, donde podemos remar como si fuésemos a un picnic, a ir a tomar un aire sabroso en ese lugar. Son tiempos donde los mares están embravecidos, los vientos y las tormentas y los huracanes quieren hundir tu barco personal, familiar, pero también quieren hundir el barco de la iglesia. Y no podemos permitirle hacerlo. ¿Y cómo lo vamos a impedir? ¿A través de buenas predicaciones? ¿A través de muy buena doctrina? No, eso ya no es suficiente. Antes era suficiente. Con eso nos bastaba para vivir en la semana, pero eso ya no, en estas épocas de tormenta ya no son suficientes. Ahora se requiere que realmente, verdaderamente, exista una fe verdadera. Que exista la presencia de Dios manifiesta, que donde estemos podamos decir como Eliseo, en cuya presencia estoy. Dios, estoy con Dios, cuya presencia está en mí, está en este lugar, está en esta iglesia. La presencia de Dios está en esta iglesia, en cuya presencia Dios, ese Dios va a echar fuera esa enfermedad, va a hacer fuera esa situación complicada, va a hacer que volvamos a la paz, que las tinieblas y la tormenta y la oscuridad se vayan de nuestra casa, se vayan de nuestra iglesia y podamos vivir la manifestación poderosa de Dios. Cuando los miembros de la iglesia, presenciales ahora, venga la siguiente ola, y tú ya los discipulaste en la fe, los discipulaste en la confianza en Dios, los discipulaste en que miraran hacia su interior, no al exterior, no al ministerio, al deseo de ser el líder del ministerio, sino a su interior, a su corazón, a que esté su corazón dirigido a Dios, que estén metidos en la palabra, que estén metidos en la oración, pero modificando cosas de su interior, con un corazón, buscando que un corazón cada vez esté más limpio para que podamos ser usados. Cuando eso se manifieste, vamos a estar listos para esa segunda ola, o esa tercera ola, esa cuarta ola, esa quinta ola, esa sexta ola, porque toda la iglesia se dio cuenta que sí se enfermaron, pero fueron sanados, que se comunicaron con los líderes, que se comunicaron con ese grupo que se está desarrollando sus dones, que están inclusive son parte de ese grupo, y que sí se enfermaron, porque no somos inmunes. Aunque estemos vacunados, nos podemos enfermar, pero la manifestación poderosa de Dios logró e hizo
que se fuera la enfermedad, se fuera la pandemia, y eso trae más confianza. Va a venir una ola de crecimiento, porque dicen, en esa iglesia, en esa congregación, en esa unión, en esa reunión de hombres y mujeres llenas del poder del Espíritu Santo, llena de los dones del Espíritu Santo, se ve Dios. Y si está Dios, entonces la pandemia no tiene nada que hacer, no me hará nada. Saldremos adelante, seremos sanos, yo y mi familia. Yo los invito, pastores, líderes, congregantes, nuevos cristianos, que nos movamos ahora en ese sentido, en buscar 1 Corintios 12, 13 y 14, la manifestación de los dones del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, de tal forma que aunque vengan las siguientes olas, que van a ser ciclos, cada vez, en lugar de que perdamos más miembros en la bajada, que ya estamos en semáforo naranja, luego amarillo y verde, y ya estamos otra vez presenciales completos, en lugar de que baje el número, ahora suba, porque ya todo el mundo se dio cuenta de que el poder de Dios está en nuestras reuniones. Déjeme orar. Padre, yo oro por los pastores, oro por los líderes, oro por las congregaciones que están enfocadas ahora a poder recuperar a sus miembros, a poder seguir manifestando la presencia de Dios en sus iglesias. Ayúdanos, Señor, dirígenos, Espíritu Santo, a poder desarrollar en nosotros todos los dones de tu Espíritu. Danos, empodéranos, de tal forma que podamos darle confianza a los seguidores de la iglesia, a los miembros de la iglesia, de que donde ellos están protegidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Y yo te invito a que si tú estás enfermo, no te enfrentes a esta enfermedad solo. Búscanos en el foro Conecta a Dios. La identificación, el ID, ahí está al principio de esta plática y constantemente sale en una cintilla debajo de la predicación. Así es que conéctate con nosotros, no te vamos a dejar solos. Tu problema es nuestro problema. Y hay un grupo que ha estado desarrollando sus dones precisamente para apoyarte en tu necesidad. Te invitamos. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima. Hermosa palabra que hemos recibido esta mañana. Pero no se termina nada más con la palabra que nos compartieron los pastores Alberto y Vero García. A las 11 de la mañana en punto, hoy vamos a dar inicio a la reunión Zoom de oración. Esta reunión Zoom de oración, quiero decirte que hemos visto milagros portentosos, milagros de un Dios vivo, de provisión, de sanidad, quitando tumores. Y yo creo que hoy esta necesidad que tú tienes la puedes poner en manos de nuestro Dios Todopoderoso a través de la reunión Zoom de oración. El ID ha estado apareciendo en la pantalla durante toda la reunión y yo quiero invitarte a que te sumes con nosotros. Te invitamos, esta es tu casa. El Señor Jesucristo quiere recibirte con los brazos abiertos. Conéctate a la reunión Zoom. Es una reunión que va a bendecir nuestras vidas, tanto a ti como a mi familia y a tu familia. Bienvenido, te esperamos en la reunión Zoom al terminar esta prédica. Gracias por tu asistencia, gracias por tu atención y no lo olvides, el ID ha estado apareciendo en el transcurso de toda la reunión. Vamos a iniciar la reunión de oración de este día a las 11 en punto de la mañana. Gracias, te esperamos.